Vamos para el lado suizo ahora, a ver qué tal por ahí las cosas. Cruzó la frontera, ya estamos en Suiza. Bueno, señores, hoy vamos a hacer un recorrido por el mercado de 24 horas de pulgas de aquí de Constanz, Alemania y Suiza. Así que no se lo pierdan. Este es un evento extraordinario que se lleva a cabo entre las ciudades de Constanz, Alemania y de Kreuzlingen, en Suiza, y dura 24 horas seguidas. En este mercado de pulgas pudimos ver hasta consola de PlayStation 2, Xbox, juegos retro. Pudimos ver también antigüedades, pinturas, ropa vintage y muchas, pero muchas variedades de lo que se te pueda imaginar. Como no podía ser diferente, algo que sí resaltó fue la organización del evento. Totalmente, desde el principio hasta el final. Yo vivo cerca de un buen tramo y había música en vivo. Música en vivo y yo dije, Dios mío, no podré dormir hoy. A las 10 de la noche la apagaron. La música en vivo terminó a las 10 de la noche. Mira, aquí está el mercado. Aquí inicia en esta parte del mercado. Y claro, esto es privado, pero como lo respetan, como lo respetan, nadie entra a nada. Es una parte buena que tienen los alemanes, son respetuosos a esa parte que son privadas, no son tuyas. Eso es muy bueno. Yo resalto esa parte porque sé que en mi país, República Dominicana, eso no hubiese sucedido así. No hubiese sucedido así. Pero al paso estamos avanzando y vamos a mejorar continuamente para lograr hacer un mercado de pulgas también con esta calidad que podemos ver actualmente en este video. Aquí en este mercado de pulgas entre Constanz y Alemania tampoco todo es perfecto. Tiene sus puntos que puede mejorar. Por ejemplo, sí, habían baños móviles y eso, pero parece que no es suficiente. Porque pude ver y encontrar varias situaciones no muy agradables. Hallo, ich hätte gerne bitte ein rote vom Grill mit Brot. Eine rote neu. 5 Euro bitte. Einmal Pommes, einmal rote. Danke. Eddie, bitte schön. Bueno, como vimos, 5 euros. Y no supe cómo funciona la bendita vaina esa del cachú. Está bien porque está buena la salchicha, pero 5 euros creo que es caro. Pero también
no es barato estar ahí. Cada metro cuadrado son 150 y creo que 90 euros. No sé qué varía, si cuesta 150 la comida y 90 las ventas así, ¿verdad? De ropa y cosas así. Porque la comida ellos venden. Ya yo tengo 3 años aquí en Alemania, en Konstanz específicamente, y me he dado cuenta que en actividades que he podido ver, que he podido participar, la gente es muy alegre. Le encanta vivirse su actividad. Claro, las actividades tienen un horario de inicio y otro de final. Al finalizar ese horario, el 80% o el 90% de las personas terminó la fiesta. Siempre hay un 10, un 20, un 15% que la alarga un poquito más. Pero un 10, un 15, un 20%, quizá un 20%, no más de ahí. Bueno, después de un gran ratico caminando y viendo cosas, por fin vamos a cruzar la frontera. Vamos para el lado suizo ahora, a ver qué tal por ahí las cosas. Vamos para allá. Vamos a ponerlo así, pero no sé si puedo grabar aquí. Como es frontera. Pero tal vez ni siquiera se den cuenta porque la tengo en el hombro ahora y bueno. Vamos a ver. Pero esta parte siempre cercana aquí a Suiza es bien bonita. No sé si es porque es más antigua que otras partes de Konstanz, ya que no se destruyó. Mira. Bueno, y así nada más ya se cruzó la frontera, ya estamos en Suiza, ya no es euro, ¿ok? Vamos a ver cómo es esta. Mi abuelo tenía uno similar. Se ve viejo. Mira ese carrito que chulo está. Tiene el juego pesado. 900. Franco, 150 francos. $150 y 900. Dime si tiene el juego pesado. Jeje. Michelin. Bueno, por fin estamos del lado suizo y estamos viendo que esto es otra cosa. En verdad está bien bonito este lado.
Y la parte del mercado, bueno, es igual. Muchas cosas que la gente saca para vender. Y algunos negocios también, porque de seguro que se vende bien aquí ahora. Bueno, algo que veo también, y por eso me atrevo a hacerlo ahora, es que de este lado suizo te miran menos con la cámara. Del lado alemán todo el mundo es como mirándote, no sé. Aquí pasa un poco desapercibido, diría. Circa. Kann man natürlich noch zumachen, Deckel drauf und zu. Oder? Aber das ist nur ein Startpreis. Foto bitte. Ohne Dick. Ohne Decke? Ja. Machen wir ein Foto, ja. Gut, jetzt auf, dann nochmal. Was? 40 Euro? Ja, so ein Startpreis. Der Startpreis. Ja, genau. natürlich verhandelbar. Das Original der Granit, eben der hat ganz schön aber da ist wieder die Ware, die Modelle. Nee, gut, also den kann man ja rausnehmen und so laufen. Ja. Sí, estas son cosas raras que se encuentran aquí. No, y otra cosa, del lado alemán como que no se atreven a hacer esa, vamos a decir, esa broma de probarlo con esa intención, esa cosa así. Bueno, ya nuevamente del lado alemán. Bueno, ya recorrimos el mercado prácticamente entero. Llegamos a Suiza, un poquito ahí lejito de en Suiza. Así que les recomiendo ver el video para que vean lo que encontramos por esos lados. No van a creer eso. Bueno, y en sí el estado dice que este mercado tiene alrededor de 9 kilómetros, incluyendo lo que es Suiza. Quizás no 9 kilómetros lineal, ¿verdad? Porque hay varias calles paralelas que también están. Así que por eso quizás son 9, porque 9 kilómetros son mucho y no creo que yo haya recorrido 9 kilómetros ahora mismo. Bueno, llegaron ya casi las 6 de la tarde y ya es hora de que recojan. Ya están en eso. Eso es para regalar, no lo quieren llevar. Mira esa chart. Como ya se están yendo, están rematando todo. Y lo que no lo están dando regalado. Bueno, ya en el video hemos podido ver desde PlayStation 2, Game Boy, hasta cosas abstractas, cosas raras, como una silla con
con su cubeta. Eso fue del lado suizo. Que está heavy.